Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial de la cartilla. Hoy vamos a revisar el problema del vendedor de periódicos. Esto es un caso de aplicación del método de Monte Carlo. Existen distintas variantes de este problema. El caso de estudio que traemos para este tutorial es el siguiente. Un distribuidor local de periódicos compra cada mañana una cantidad fija de periódicos Q a 700 pesos la unidad, para su posterior venta a 1400 pesos la unidad. Hago un paréntesis, acá tenemos la utilidad del vendedor de periódicos por unidad, equivalente a 700 pesos. Se compran a 700 pesos y se venden a 1400, por lo tanto el excedente o la diferencia es la utilidad del vendedor. ¿Qué pasa con los periódicos que no se venden el mismo día? Son vendidos para reciclaje a un valor de salvamento de 50 pesos la unidad. Y en estos casos, por supuesto, el vendedor de periódicos tiene pérdida, porque si compra la unidad a 700 pesos y lo vende por el valor de salvamento a 50 pesos la unidad, está perdiendo 650 pesos por cada periódico que no venda el mismo día. De acuerdo con las anotaciones históricas del vendedor de periódicos, la demanda diaria de periódicos está dada por la siguiente tabla de probabilidades. Tenemos acá en la parte de abajo una tabla histórica que relaciona la demanda histórica de periódicos y las probabilidades asociadas a que se presente esa demanda. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si el vendedor de periódicos recopila datos históricos, estuvo recopilando datos históricos del último año, se tiene que, por ejemplo, en el 8% de las veces o de los días se observó una demanda de 10 unidades. Para el 10% de las veces o de los días se observó que la demanda de periódicos era de 25 unidades. Para el 15% de los días se observó que la demanda fue de 85 unidades. De este modo tenemos que la mínima demanda observada es de 10 periódicos y la máxima demanda observada es de 100 periódicos día. Por supuesto, estos extremos tienen una probabilidad baja. Con base en esto, la pregunta a resolver es la siguiente. ¿Qué cantidad de periódicos, ya dijimos que está denotado por la letra Q, debe comprar el vendedor diariamente para obtener una buena utilidad promedio en el año? Y acá quiero resaltar el término buena. No estamos hablando de utilidad óptima, esto es un problema probabilístico, estocástico. La demanda, que es una de las variables del problema, está en función de distribuciones de probabilidad, no es certera. Y el término óptimo es un término que hay que tratar con cuidado porque está asociado a encontrar la mejor respuesta o la mejor configuración, y cuando no podemos dar fe de que se encuentra la mejor respuesta o que se encuentra el óptimo, pues manejar el término es un poco comprometedor. Entonces vamos a hablar de una buena utilidad promedio en el año. Para resolver el ejercicio vamos a construir una tabla de simulación. Vamos a hacer una simulación de Monte Carlo. Previamente estructuré los datos que tenemos. Tenemos acá la distribución de la demanda, la tabla que veíamos anteriormente. Acá tenemos una tabla de distribución de probabilidad acumulada de la demanda. Ya vamos a hacer esta tabla y tenemos por acá los valores de compra y venta. Fíjense, el vendedor compra 700 pesos unidad. Cuando se vende el mismo día, es decir, una venta regular, obtiene un ingreso de 1400 pesos. Y si no lo vende el mismo día, ya vende los periódicos posteriormente por un valor de salvamento 50 pesos la unidad. Tenemos acá la variable de interés del problema, equivalente a cuántas unidades debe comprar el vendedor de periódicos, y por supuesto la utilidad promedio de todo el ejercicio de compra y venta para un horizonte fijo, que para este caso lo vamos a hacer con 365 días. Siéntanse en libertad de hacerlo para un periodo de tiempo más largo si así lo desean. Esta tabla de probabilidad acumulada de la demanda nos va a servir para generar demandas aleatorias con base en este histórico o en este comportamiento probabilístico histórico de la demanda. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por cada uno de los valores observados de demanda vamos a generar unos rangos proporcionales a las probabilidades históricas observadas. De esta manera, para el primer caso,
Vamos a tener el límite inferior, vamos a arrancar desde 0 y vamos a terminar en 1. Entonces, el límite inferior para este rango va a ser 0 y el límite superior va a ser, en este caso, por supuesto, el límite inferior más la probabilidad asociada a observar una demanda de 10 periódicos. En este caso tendríamos el rango de 0 a 8%. Para el siguiente, el límite inferior del siguiente rango va a corresponder al límite superior del rango anterior. Si somos estrictos, acá podríamos agregar 0.001 o cualquier cosa de ese estilo para que no exista una remota probabilidad de que hayan rangos conflictivos. Sin embargo, por los decimales de los aleatorios, esto no va a pasar y ya lo vamos a ver. Entonces tenemos acá que el límite inferior corresponde al límite superior del rango anterior y por supuesto el límite superior va a corresponder al límite inferior de ese rango más la probabilidad correspondiente. Para el segundo caso sería 0.18, perdón. Y estamos hablando de una tabla de probabilidad acumulada comprendida entre 0 y 1 con cada uno de los rangos que especificamos. Ya vamos a ver para qué nos sirve esta tabla. Vamos a simular 365 días. Repito, ustedes pueden simular más días si se quiere, incluso pueden simular menos días. Como estamos hablando de simulación, preferiblemente se deben tener un buen número de días simulados. Y vamos a generar números aleatorios con la función de aleatorios de Excel. En este caso yo tengo el Office en inglés, a ustedes les debe aparecer como igual aleatorio. Tengan cuidado porque hay otro aleatorio que es aleatorio entre, random between, en mi caso, en el caso de ustedes si lo tienen en español, aleatorio entre. Fíjense de poner el aleatorio normal porque este nos genera números aleatorios entre 0 y 1. El otro, el aleatorio entre, nos genera aleatorios enteros entre un límite inferior y un límite superior que no necesariamente va a ser de 0 a 1, de 0 a 10, puede arrancar de 2 a 100. Entonces tengan cuidado con seleccionar la opción adecuada. Vamos a generar entonces la demanda probabilística en función de estos aleatorios. Y acá es donde vamos a utilizar esta tabla de distribución de probabilidad acumulada. Vamos a hacer una búsqueda. En el caso de ustedes van a tener buscar. En el caso mío tengo lookup. El valor que queremos buscar es el primer argumento de la función. Entonces lo que queremos buscar es este aleatorio. Va a ser cada uno de los aleatorios. El vector de búsqueda. ¿Dónde queremos buscar este valor? Lo queremos buscar en esta tabla y vamos a amarrar esa tabla porque ahora vamos a arrastrar el cálculo, no queremos que esa tabla se nos mueva. La amarramos con F4, coma, en el caso de ustedes debe ser seguramente punto y coma por el idioma, y el resultado que queremos que nos arroje dependiendo de la búsqueda es la demanda correspondiente, que también la vamos a amarrar con F4. Estos serían los argumentos de la función. En este caso, fíjense lo que tenemos acá. Tenemos que el aleatorio generado es de 0.4939 y si vamos a buscar este aleatorio en la tabla, esto estaría en este rango. El 0.49 está comprendido entre 0.33 y 0.57, de modo tal que la demanda correspondiente es 55. Damos doble clic para generar los 365 días de demanda aleatoria y ya tenemos cuál fue la demanda en cada uno de los 365 días del año. Ahora, ¿cuáles son las unidades que compra el vendedor de periódicos? ¿Con cuántas unidades vamos a trabajar? Arranquemos con un valor cualquiera, vamos a trabajar con 15 y vamos a amarrar esta celda.
Esto quiere decir que para esta simulación en específico, el vendedor de periódicos está comprando 15 periódicos todos los días. Acá tenemos la cantidad de periódicos vendidos. ¿Cómo calculamos la cantidad de periódicos vendidos? La cantidad de periódicos que se venden va a ser equivalente al mínimo entre la demanda y las cantidades de compra. ¿Por qué? En este caso, las cantidades de compra son 15 unidades, pero la demanda fue de 40, es decir, que ¿cuánto vendo? No puedo vender más de lo que compré. En este caso, vendo lo que compro, es decir, 15 unidades. ¿Qué pasa si fuese al revés? Imaginemos que las cantidades compradas son mayores a las cantidades demandadas. Si hablamos de un Q de 50, por ejemplo, el vendedor de periódico compró 50 en cada uno de los días y la demanda fue de 40. Dado que la demanda fue de 40 y yo compré 50, pues yo lo máximo que puedo vender es lo que me están demandando. Entonces, en este caso equivaldría a 40 unidades. Por eso planteamos la fórmula de esta manera. Va a ser el mínimo entre la demanda y las cantidades compradas. En este caso vemos que es 15, 10, 15. Miren, este es el caso del que hablábamos anteriormente. El vendedor compró 15 periódicos, pero la demanda solo es de 10, de tal modo que vendió lo que le demandaban, que son 10 unidades. Los periódicos no vendidos van a ser equivalentes ¿a qué? A las cantidades compradas menos lo que se vendió. De modo tal que si la cantidad de compra y la cantidad de venta es igual, pues yo no voy a tener periódicos para vender por un precio de salvamento. Cuando haya un excedente, yo voy a tener periódicos para vender por salvamento. En este caso, la demanda fue de 10, pero el vendedor de periódicos compró 15 unidades, de modo tal que solo se vendieron 10, quedaron 5 que no se vendieron ese día, se venden posteriormente a un precio de salvamento. ¿Cuál es el costo total de la compra? El costo total de la compra va a ser igual a las cantidades que se compraron multiplicados por el precio de compra, y vamos a amarrar este precio asumiendo que el precio de compra se mantiene constante para todo el año. ¿Cuáles son los ingresos por ventas regulares? Vamos a tener que los ingresos por ventas regulares están asociados con las cantidades vendidas en días regulares, es decir, el mismo día. Entonces, en este caso, la cantidad de periódicos vendidos multiplicado por el valor de venta regular, lo amarramos nuevamente y damos doble clic para hacer el cálculo de los demás días. ¿Cuáles son los ingresos por salvamento? Están relacionados con la cantidad de periódicos que no se vendieron en cada uno de los días, es decir, multiplicados por el valor de salvamento. Cuando todos los periódicos se vendieron, por supuesto, el valor de salvamento es 0. Nuevamente, y finalmente, ¿cuáles son las utilidades del día del vendedor de periódicos? Las utilidades del día equivalen ¿a qué? A la suma de los ingresos diarios menos el costo total de la compra de los periódicos. En este caso se obtuvo una utilidad de 10.500 en el día y tenemos las utilidades respectivas para cada uno de los días. La utilidad promedio del año bajo este esquema lo calculamos con la función promedio, en mi caso average, en el caso de ustedes si lo tienen en español debe estar igual promedio, y promediamos todos los valores respectivos del año. Para esta configuración, una Q equivalente a 15 unidades, tenemos una utilidad promedio de 9.907. Observemos si es posible mejorar esta utilidad, y por acá tenemos una tabla donde vamos a hacer 4 réplicas, es decir, 4 simulaciones manteniendo constante las cantidades de compra. Si tomamos el valor para 15, en este caso sería, voy a poner acá 15 y voy a traerme, observen que cada vez que se ejecuta un cálculo en la hoja se recalculan los aleatorios porque están como una función. Si pulsamos F9, revisen en su configuración del teclado si es Function F9 o Shift F9.
En algunos computadores simplemente es F9 dependiendo de la configuración que se tenga. En mi caso es Shift F9. Fíjense que los aleatorios van cambiando y por supuesto cambia la utilidad promedio. Lo que vamos a hacer entonces es copiar este valor de acá y vamos a venirnos a la réplica 1, clic derecho y vamos a copiar el valor como valor, valga la redundancia. Cuando copiamos este valor, vuelve y cambia este nuevamente, no es necesario señalarlo otra vez, nos paramos en la siguiente celda y vamos a hacer este procedimiento manual, no vamos a hacer muchas. Ya tenemos para 15, ahora vamos a cambiar el Q, vamos a hablar de 25 unidades, tenemos que cambiarlo acá también, con 25 unidades vemos que la utilidad promedio aumenta. Control C de nuevo, venimos acá, copiamos como valor nuevamente, hasta tener las 4 réplicas. Vamos a subir aún más este valor, 35, copiamos nuevamente. Este es para 35, 45, 55 y lo vamos a dejar hasta 65. Tenemos acá entonces para 45. Si son curiosos y quieren darse la tarea de hacer algo un poco más refinado, lo ideal es que hagan una programación, que programen esto en Visual Basic y automáticamente hagan n réplicas variando el Q. 4 réplicas pueden ser poco eventualmente. Podrían trabajar con algo como 20 réplicas, 30 réplicas para sacar la utilidad promedio sin estar haciendo este procedimiento a mano. Y ya vamos a sacar una gráfica de esto. Esto simplemente es estimativo y repito, si se quiere hacer algo más juicioso, lo ideal sería hacer muchas más réplicas de cada una de las simulaciones. Fíjense que cada una de estas réplicas está simulando 365 días del año. Lo que vamos a computar ahora es un promedio. Voy a copiar el formato porque algunas celdas quedaron sin formato. Y vamos a calcular el promedio, la utilidad promedio de las réplicas. Y vamos a sacar una gráfica de las cantidades de compra del vendedor de periódicos contra la utilidad promedio. Para este caso tendríamos algo de este estilo. Tenemos en el eje X las cantidades de compra, en el eje Y el valor de utilidad promedio en el año. Y tenemos que se alcanza el mayor valor, al menos para esta configuración de pruebas que hicimos, se alcanza el mayor valor en 55 unidades con una utilidad promedio de 26.539. Por supuesto, el valor más alto promedio debería estar entre 45 y 65 si analizamos la forma de la curva. Parece que acá tuviese una tendencia a caer. Simulemos qué pasa con 70. Vamos a cambiar acá las unidades de compra y vamos a pegar esto como valor. Lo podríamos hacer con un shortcut, pero lo estoy haciendo manual para cada uno de los datos. Y vamos a extender el gráfico. Entonces, bueno, acá vemos que aparentemente vuelve y sube, de modo tal que no podemos tener confianza de que el mayor valor promedio o el valor adecuado promedio esté en este rango. Lo que vamos a hacer es utilizar Solver
para encontrar ese valor que nos lleva a obtener las utilidades promedio más altas. Vamos a plantear el problema, nos vamos a datos, revisen que tengan activado Solver. De no ser así, por favor busquen el tutorial de activación de Solver en el canal. Y vamos a seleccionar el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? La celda donde se encuentra la utilidad promedio. Variando cuáles celdas. Vamos a variar la cantidad de compra. Es la única celda que vamos a variar. Sujeto a cuáles restricciones. 1. Las unidades de compra, por supuesto, no pueden ser mayores a 100. Ni siquiera se encontraría coincidencia en la tabla de búsqueda. Es decir, que vamos a señalar la celda I6. Le vamos a decir que debe ser menor o igual a 100. Podríamos agregar la otra restricción, agreguémosla, que las unidades de compra sean mayores o iguales a 10, pero esta es un poco obvia porque para 10 unidades se presentan pérdidas grandes. Tenemos en este caso la referencia, otra vez la celda de referencia son las unidades de compra, deben de ser mayores o iguales, en este caso a 10. Y hay otra restricción. Las cantidades de compra, por supuesto, deben ser una variable entera. No estamos hablando de una variable continua en este caso. Tenemos el objetivo, las celdas que se deben variar, cada una de las restricciones asociadas y ahora debemos escoger el método de solución. Este problema, por supuesto, no cumple con las condiciones de linealidad, no lo podemos resolver con un simplex, por ejemplo, con un método exacto. Miremos qué pasa cuando intentamos resolverlo con el simplex. Nos aparece acá que las condiciones de linealidad no son satisfechas, no lo puede resolver. Entonces vamos a utilizar otro de los métodos que nos ofrece Solver. En este caso tenemos el GRG no lineal, y el Evolutionary, que es un algoritmo genético. Cualquiera de los dos casos nos sirve para encontrar una solución al problema. Son soluciones aproximadas, repito, no son soluciones óptimas. Utilicemos el GRG y resolvamos el problema. Nos dice que encontró una solución, que todas las restricciones y las condiciones de optimalidad son satisfechas. Damos OK y lo que encontramos es que la configuración adecuada o la cantidad de periódicos que debe comprar el vendedor para obtener unas utilidades promedio razonables en función de la demanda probabilística y de los precios de compra y venta de la mercancía es de 60 unidades. Con 60 unidades alcanza una utilidad promedio de 26.913, que era algo que ya esperábamos cuando hicimos esta tabla un poco manual. Teníamos que para 55 unidades la utilidad promedio es de 26.539, cuando íbamos hacia 65 la utilidad promedio decaía un poco y sospechábamos en la gráfica que seguramente el punto más alto para esta configuración, esta simulación estaba alrededor de ello. Con Solver corroboramos que son 60. Repito que el ejercicio debería ser un poco más juicioso en términos de hacer más réplicas y más simulaciones y establecer este valor objetivo como una utilidad promedio no de solo estos 365 días, sino tal vez debería estar amarrada a esta utilidad promedio de varias réplicas. Para hacer esto tendríamos que reformular lo que tenemos planteado acá en Excel y seguramente hacer una programación en Visual Basic para llamar el Solver desde Visual Basic. Esto queda como ejercicio curioso para el que lo quiera hacer. Les voy a colgar el archivo del problema que trabajamos en la descripción del video. Si les gustó, suscríbanse, escriban los comentarios, oportunidades de mejora, cualquier cosa que quieran que trabajemos en posteriores videos. Y por favor, no lo olviden. Si lo aprendiste, compártelo con alguien más. Hasta el próximo video.